Tú tienes un método, tú fuiste encontrando un método muy concreto para trabajar con los actores naturales, porque Sí, no es como tú dijiste, solo tomar a alguien que está en el sitio y decirle ponte en la cámara y solo improvisar, sino que además sí hay un trabajo previo, no es solamente sí, ponerlo claro. ahí. ¿Cómo trabajas previamente con los actores que vas encontrando? Ya nos dijiste dónde los vas buscando, que sean parte Sí, mira, después de esta experiencia se dio la circunstancia de hacer un primer largometraje que se llamaba Rodrigo D y que al final se llamó Rodrigo D No Futuro, ¿cierto? Ese largometraje tenía una historia de un muchacho de barrio de las comunas de Medellín que había tenido un episodio de suicida, de irse a suicidar tirándose del Banco de Londres en el centro de Medellín de un 20º piso. Y al final una señora del aseo lo convenció de que no se tirara, lo distrajo y un policía lo recuperó, ¿cierto? Y lo sacó de la ventana. Nosotros escribimos un guión con base en muchos tiempos muertos, un guión muy neorrealista, pero la verdad es que yo quería como aprovechar esa historia para hacer una película sobre lo que estaba ocurriendo en Medellín. Era el año 86 y Medellín estaba convulsionado con una violencia disparada, sobre todo en esos barrios en donde contaban muchas historias de combos, o sea, grupos de muchachos, de más de 100 muchachos que de pronto al paso de 2 o 3 meses habían muerto todos. Y la verdad es que había aparecido también como un personaje que se llama el sicario, un sicario, digamos, lo que le trabajaba a la mafia y era de todos los días pues la historia de alguien que era asesinado en la calle, ¿cierto? Por un muy hombre de una jóvenes? moto, por jóvenes. Entonces yo quise hacer esta historia y entonces me planteé lo mismo. Mire, ¿cuál era el problema? Nosotros teníamos un guión, digámoslo, transitorio, un guión, digámoslo, provisional. Íbamos a buscar otro argumento, digámoslo, definitivo, en donde incluyéramos el mundo de esos barrios de Medellín que nosotros no conocíamos. Entonces, la actitud era que vamos digámoslo, a suspender la escritura del guión, vamos a dejarla suspendida, pues en puntos suspensivos, y vamos a buscar los actores. Entonces nos fuimos, hicimos convocatorias hasta que alguien de esas comunas bajó y a partir de él nosotros fuimos, digámoslo, conociendo sus amigos y fuimos entrando en una comuna muy particular que se llamaba Manrique Guadalupe, en donde como que llegamos a un grupo de amigos, en donde había punqueros, metaleros y pistolocos. Entonces yo subí, digámoslo, alguna vez al barrio con uno de estos muchachos, con uno de ellos que bajó porque tenía la cualidad de que era poeta, escribía un diario y era muy curioso y bajó a la convocatoria por una casualidad, porque una amiga de él lo llevó hasta allá. Entonces subimos allá a Manrique Guadalupe y yo conocí dos muchachos que los cité para que bajaran a la oficina. Ellos se demoraron como 15 días en bajar y yo los llamaba. Uno de ellos tenía una mano enyesada porque le habían pegado un tiro y realmente uno sentía alrededor de ellos pues como una especie de pánico, pues como un escalofrío, porque eran pelados que estaban como muy cerca de la muerte. La muerte era una cosa que rondaba, que se sentía en todas esas calles, en todos esos barrios. Entonces ellos bajaron a la oficina y yo los llevé, nos fuimos para un apartamento de un amigo mío y entonces ahí nos sentamos. Yo ya, ¿cómo le digo? ¿Cuál es el método? El método es que tú vas a conocer un universo desconocido a través de unos narradores. Esos narradores pueden llegar a ser actores naturales o no. En la medida en que son buenos narradores, muy probablemente van a ser actores naturales de tu película. Tú te sientes ante esas personas porque no hay en ningún otro medio que te informe de esa experiencia de vida. No hay un libro, no hay una enciclopedia, no hay nada, solamente ellos te pueden contar. Entonces cuando yo los conozco, empiezo a entender que estoy frente a otros muchachos que viven en mi propia ciudad, pero que ellos están en una experiencia distinta a la mía. El lenguaje de ellos es lo primero que se me presenta. Lo primero que yo recuerdo que cuando estuvimos en ese apartamento, ellos no sabían cómo acomodarse en el apartamento. Yo les pregunto que qué les pasaba. Y ellos me dicen a mí que ellos nunca han entrado a un apartamento a sentarse, sino que han entrado a robarlo.
Es una cosa muy distinta, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí nos sentamos, después nos fuimos para la oficina y entonces empezó a aparecer como quien dice el otro mundo de ellos, ese otro mundo desconocido, que en este caso era digámoslo, tenían las mismas palabras, pero estaba como invertido. Ellos vieron una moto que era lo que ellos más ansiaban, que era como lo que ellos decían como su delicioso, su traído. Entonces cuando vieron la moto, uno de ellos mismo se emocionó y dijo, uy, mira un botado, mira un botado. Entonces yo les dije, eso no está botado, eso pertenece a alguien, está ahí, nadie lo está mirando, pero no está botado. Después vieron un tipo que iba por el parque y ellos inmediatamente, uno de ellos se emocionó también y dijo, mira un paciente. Entonces eran como quien dice, empezaron a surgir una cantidad de palabras que eran una experiencia distinta a la de nosotros. Sobre todo una palabra que me impresionó mucho, que todavía se escucha, digámoslo, en Medellín muchísimo, y es la palabra traído, ¿cierto? Ellos veían una moto, era un traído, veían un man que podían atracar, era un traído, veían un enemigo y era un traído. Ellos podían ser también el traído de los enemigos. Era como una palabra de guerra que, en todo caso, esa palabra que para mí significaba el regalo del niño Dios, que era una palabra, digámoslo, que yo tenía como quien dice en el centro de mi infancia, y una palabra muy bella de esa cosa mágica de que el niño Dios te trae unos regalos en el 24 de diciembre. Para ellos esa palabra se había convertido en alguien que podía matarlos, en alguien que ellos podían matar o alguien que ellos podían robar, o bueno, tantas cosas. Era una palabra que había cogido otro sentido. Entonces, empezamos a hacer esa película y esa es una película en donde se hace presente ese lenguaje, se hace presente una cantidad de experiencias que ellos me cuentan a partir de ahí se fue como construyendo el argumento, ¿cierto?, de esa película. Entonces es una película en donde ellos está hecha no por causalidades, o sea, no es una película que se monte de que al comienzo alguien tiene unos kilos de cocaína y alguien se los roba y entonces después es persiguiendo dónde está la cocaína y matan a la hermanita, matan a la mamá. No son ese tipo de películas de causalidad. Es una película donde no se sabe bien qué está pasando, no se sabe, es como de vida cotidiana que va para ningún lado y en donde se va como a través de unos rasgos de significación entendiendo qué es ese mundo, qué es ese mundo.